Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuánto nos gozamos en la presencia de Dios? A eso hemos venido, ¿verdad? Yo me estaba gozando, desde allá atrás me estaba gozando en la presencia de Dios, alabándole y adorándole. Ese es el propósito por el cual hemos venido, hermanos. Hay que comer de la palabra de Dios, hay que comer de lo que Dios nos ofrece. Hay que agarrarse, hay que echar mano a la vida eterna, ¿verdad? Bueno, pues vamos a la palabra, mis hermanos. Los invito a que abran sus Biblias en la epístola de Hebreos del capítulo 11, del versículo 6. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, mi Dios, por darnos esta hora, Padre, en la cual tú has dispuesto para que tu iglesia, mi Dios, se reúna con un propósito, bendito Dios, de adorarte, Señor, de poder de comer de tu mesa, bendito Dios, porque sabemos que tienes una palabra para nosotros, Señor, y a eso hemos venido, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que no permitas que ninguna persona se vaya así como llegó, Señor. Nos queremos irnos bendecidos, Señor, con tu favor, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que me des de tu gracia, bendito Dios, que no permitas que una palabra corrupta salga de mi boca, Señor, ni un pensamiento corrupto entre en mi mente, bendito Dios. Solamente tu palabra, Señor, la necesaria, bendito Dios, para edificación de tu iglesia, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dice la epístola a los hebreos que nadie puede agradar a Dios sin fe, porque nadie jamás podrá acercarse a Dios a menos que crea que le hay y que también esté convencido de que Dios es galardonador de todos los que le buscan. Y si el acceso a Dios no se alcanza sino por la fe, entonces todos los que están sin ella desagradan a Dios, porque la fe es el ingrediente indispensable para complacer a Dios. ¿Y qué es la fe? Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe en griego es pistis, que significa creencia, confianza, fidelidad, firme persuasión o firme convicción de la veracidad de Dios. La fe es el único medio a través del cual las bendiciones de Dios pueden ser recibidas. Es el único medio por el cual la vida puede tener sentido en relación con Dios. Si no estamos relacionados con Dios por medio de la fe, la vida no tiene sentido, hermano. Y por esta razón el tema se llama la necesidad de la fe, que está basado en Marcos capítulo 1, del versículo 14 al 15. ¿Se me quieren acompañar? Dice Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Juan el Bautista no pudo más predicar la palabra de Dios por causa de Herodes, que lo había puesto en prisión, vino Jesús y recorrió los alrededores de toda Galilea, predicando acerca del reino de Dios. Su mensaje incluía dos importantes pasos que debemos de dar para responder a su evangelio. El primer paso es el arrepentimiento, que implica pensar diferente, tener un nuevo modo de pensar y tener una nueva actitud hacia la vida y, lo más importante, hacia Dios. El arrepentimiento que Dios demanda es un cambio de mentalidad con respecto hacia Dios
y hacia el pecado. Un arrepentimiento verdadero siempre nos lleva a aborrecer el pecado en todos sus aspectos y nos conducirá a apoyarnos en Dios para poder abandonarlo. Donde hay un arrepentimiento verdadero, tiene que haber fe, porque las dos cosas van unidas de la mano. Son como las dos caras de la misma moneda, que son inseparables. El arrepentimiento es volverse del pecado, por tanto que la fe es volverse a Dios. Y el segundo paso que Jesús nombró ahí en Marcos capítulo 1, versículo 15, es creed en el Evangelio. Esta palabra creed, del griego pisteuo, significa confiar, tener fe. En otras palabras, el Señor nos dice que confiemos en el Evangelio, en las buenas noticias, que Dios invita a todos los hombres pecadores a formar parte de ese reino. Una fe bíblica siempre se coloca en Cristo Jesús para poder ser parte de la familia de Dios y entrar en el reino de Dios. Pero para comprender lo que Cristo quiso decir con creed en el Evangelio, primero debemos saber que existen diferentes niveles de creencia en el mundo. Y luego tener claro a qué nivel se estaba refiriendo Jesús cuando dio su instrucción. El nivel más elemental de creencia que desafortunadamente la mayoría de personas cree, ocurre cuando creemos en algo sin que ese algo provoque un cambio en nuestra vida. Por ejemplo, hay personas alrededor del mundo que creen en Dios, pero no por eso tienen un interés de hacer la voluntad de Dios. También hay personas que dicen tener fe, pero no en Dios, sino en otras cosas que no la meritan. La gente puede poner su fe en ciertas cosas. Algunos la ponen en el Señor, lo cual es lo correcto y lo bíblico, mientras que otros confían en sí mismos. La fe incluso puede depositarse en el dinero o en el trabajo. Cada vez que ponemos nuestra confianza en algo, demostramos fe. Por eso la pregunta no es si tengo fe, sino más bien en qué he puesto mi fe. Y este es el nivel más elemental de creencia en las personas, que creen en algo, pero que no les provoca vivir de acuerdo a esa creencia. Y este es el tipo de creencia que tienen los demonios. Creen que Dios existe, pero no por eso modifican su mala conducta. Lo dice claramente en Santiago capítulo 2, versículo 19, que dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En cambio, el nivel de creencia que Jesús nos pide requiere de un compromiso que se refleja claramente por nuestra forma de vivir. Lo que Cristo nos dio a entender con su mensaje era que no solamente debíamos comprender quién es Él de una manera superficial, sino de una manera que nos lleve a corresponderle y de actuar de acuerdo con un cambio profundo en la forma de pensar y de conducirnos. Ese era el problema de algunos de los judíos en aquel tiempo. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, automáticamente pasaban a ser parte del pueblo de Dios. Y que no tanto esto se refleja hoy en nuestros días. Hay personas que conocen al Señor Jesús superficialmente o a la ligera y saben quién es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Y por esta razón pensamos que ya teníamos un pie en el reino de Dios. Juan el Bautista en su tiempo les advirtió a los judíos religiosos de su peligrosa equivocación. Él les decía en Mateo capítulo 3, versículo 8, si quieren acompañarme.
Dice así Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los judíos de ese tiempo pensaban que ya tenían la vida hecha solo por ser descendientes de Abraham. Ellos aseguraban conocer a Dios, pero no daban frutos dignos de arrepentimiento. Una genuina fe en Dios siempre producirá buenas obras en nosotros. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, porque las buenas obras son señal de una fe genuina y un arrepentimiento verdadero. Lo dice en Santiago capítulo 2, versículo 18, que dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una fe verdadera siempre resulta en una vida transformada, y esa fe siempre será mostrada por las obras que hacemos. Se mostrará por la forma como vivimos y revelará lo que creemos. Cada cristiano, dígase tener fe y que no tenga obras, Santiago nos dice que esa fe está muerta. La comprobación de una fe muerta es la falta de obras y revela una vida que no ha sido cambiada y un corazón espiritualmente muerto. Por eso la fe es una necesidad, porque la fe produce buenas obras en nosotros. Aclarando esto, hermanos, que no somos salvos por las buenas obras, sino porque ya fuimos salvos por gracia mediante la fe, hacemos buenas obras en Cristo Jesús. Filipenses 2:13 dice: porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios mismo el que produce todas estas cosas en nosotros por medio de la fe. Santiago se dirige aquí a todos los que intentan separar la fe de las obras. Los desafía a que le muestren una verdadera fe sin obras, u obras que estén separadas de la fe, lo cual es imposible, porque no puede ir separado lo uno con lo otro. Y luego les dice aquí en Santiago 2:18 que Él les mostrará su fe a través de sus obras, a través de su conducta. O sea, que en todo lo que Él hace, la fe es el ingrediente principal. Así como un motor produce poder a causa de la corriente eléctrica que fluye en su interior, del mismo modo, un cristiano produce buenas obras cuando la verdadera fe le da poder. La fe es una confianza y una práctica en Dios. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, estamos diciendo que Él es mayor que nosotros, que lo necesitamos, que dependemos de Él y confiamos en que Él hará por nosotros lo que necesitamos. Esa es la fe, hermanos. La fe auténtica implica una confianza práctica, no teórica. Puede que algunos ya hemos malinterpretado el significado de la fe. Por ejemplo, cuando se dice ir a la iglesia o cuando oramos de una manera doctrinal o repetitivamente lo mismo, o tal vez cuando nos envolvemos mucho en un activismo religioso. Hay que tener cuidado porque todo esto puede que se transforme solamente en un frío ejercicio espiritual y que nada tiene que ver con una fe que fluye del corazón. No tiene caso o no sirve de nada saber que Jesús puede perdonar nuestros pecados y llevarnos al reino de Dios si realmente no nos ponemos en sus manos para que lo haga. Y por desgracia, hay muchas personas que en sus mentes saben el hecho de que Jesús
es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Sin embargo, nunca llegan a entregarse plenamente a Él para que el Señor Jesús los salve de una forma personal. Una fe meramente intelectual no sirve de nada, hermano. No sirve de nada solo saber que Jesús es el Salvador si no ponemos nuestra confianza en Él. La fe solo tiene valor si se coloca en Cristo. Si confiamos en Jesús, tenemos que venir a Él personalmente y con una necesidad del alma que solo Él puede aliviar. Esta necesidad de la cual solo Jesús puede salvar es el pecado. Pero cuando se habla del pecado, no se habla meramente de los pecados del mundo o los pecados de otras personas, sino el pecado con mucho respeto, de usted y el mío. Porque cuando consideramos los pecados de otras personas, es como un calmante que alivia el dolor de nuestra conciencia. Y esto es un peligro porque destruye la vida moral de la persona. En cambio, si creemos y ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús, obtendremos paz y el reposo para nuestras almas, como dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra de Dios nos enseña que para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo, por medio de la fe. Juan capítulo 1, versículo 12, que dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como ya vimos, esta palabra creer significa tener fe o confiar en la persona de Jesucristo. La fe es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios puso fe en el corazón del hombre, y el hombre decide dónde deposita esa fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, escogemos creer que su venida a la tierra, sus milagros y su sacrificio en la cruz fueron una realidad, y abrimos la puerta para que recibamos la salvación y la vida eterna. Por fe recibimos el perdón y la salvación. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que envió a su propio Hijo Jesús a morir por nosotros. Al poner nuestra fe en Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados y pasamos a tener vida eterna. Por fe abrimos nuestro corazón a Jesús, y su Espíritu viene a morar en nosotros y nos fortalece en todo. Recibimos a Jesús en nuestros corazones por fe. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 17, que dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A través de nuestra fe en Jesús, logramos vencer las tentaciones y la tendencia al pecado. Nos da fuerzas para buscar agradar a Dios, más que querer consentir todos nuestros pecados. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias a nuestra fe, lo viejo quedó en el pasado. Somos nuevas criaturas. La fe abre la puerta para un nuevo comienzo.
podemos mirar hacia adelante con la paz de que sabemos que estamos en las mejores manos. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La fe es una firme confianza en Dios y en su palabra. Cuando vienen los dardos de la duda, el temor, la enfermedad, el desánimo, uno se puede parar firme a través de la fe en Dios. Con el escudo de la fe no habrá manera el cual el enemigo logrará vencernos. Efesios 6:16 dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sin embargo, la Biblia también nos advierte claramente que creer en Cristo puede llevarnos a un sufrimiento considerable. Y de hecho, así ha pasado y sigue pasando por todas partes del mundo. Lo podemos ver allá en el Medio Oriente, donde nuestros hermanos en Cristo han sido perseguidos por su fe y están atravesando por diversas pruebas. En 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por esta razón, es necesario que nuestra fe esté bien fundamentada sobre la palabra de Dios y en la persona del Señor Jesucristo. De otro modo, si descansa sobre emociones, pronto se desvanecerá y por supuesto no soportará los momentos de prueba. Y la razón es que nuestra fe debe ser probada a fin de que crezca. Es verdad que puede resultar duro y desagradable, pero es necesario para nuestra propia formación y crecimiento espiritual. Por lo tanto, lo que Dios espera es que cada persona haga su propia elección voluntariamente, con el pleno conocimiento de lo que implica tener fe en Dios. Nadie puede decidir por nosotros si creemos en Dios o no. Cada quien deberá tomar una decisión personal. El Señor Jesucristo siempre insistió en que cada persona debe tomar su propia decisión. Por eso nos narra la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, versículo 3 al 8. Pueden acompañarme si gustan, hermanos, ahí en Marcos capítulo 4, versículo 3 al 8, que dice así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Resumiendo, según la parábola, el sembrador representa al Señor, que siembra la palabra en los corazones de las personas por medio de la predicación, pero que existen diferentes resultados en los corazones donde ha caído la semilla. Y que Dios siempre respeta los diferentes resultados que se producen. Porque el Dios de amor, paciente y misericordioso, no fuerza y no obliga a nadie para que lo sigan. Simplemente Él habla a tiempo
y fuera de tiempo su palabra. Y depende de cada quien si respondemos a su llamado, como lo dice en 2 de Timoteo 4:2, que dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y con qué propósito Dios insiste que se predique su palabra? Obviamente, ¿verdad? Para que la gente escuche el evangelio y se salve, pero también con el propósito de que no usemos excusas frente a su trono algún día. Dios no obliga a nadie a convertirse y a creer en Él. Él solo está a la puerta llamando, y si le abrimos nuestro corazón, Él entrará a nuestra vida, como dice en Apocalipsis 3:20, que dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, han de surgir algunas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llega a tener fe? ¿O cómo viene la fe? ¿O qué debo hacer para creer? Algunos piensan que la fe es como una habilidad. Si la tienes bien, o si no, no se puede hacer nada para conseguirla. Hay personas que consideran la fe como un don especial, que solo algunos la tienen y otros no. Pero desde una perspectiva bíblica, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos 10:17. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe nace al escuchar el mensaje, el oír la palabra de Dios, un mensaje acerca de Cristo. En este sentido, la fe es un don de Dios, un regalo de Dios, que su base está en Cristo y que resulta al oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la persona que quiera tener fe tiene que comenzar necesariamente por conocer la palabra de Dios, porque ¿cómo se puede creer en aquello que no se conoce? A Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos conocer a través de su palabra. Por eso es un buen consejo leer o oír la palabra de Dios con frecuencia. La Biblia nos dice que Dios se ha comprometido a honrar su palabra como el instrumento poderoso por el que las personas son llevadas a la fe. Un ejemplo bíblico que encontramos en el Antiguo Testamento y que se nos habla en Hebreos es la fe de Rahab, en Hebreos 11:31. Dice así en Hebreos 11:31: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Todos sabemos que Rahab era una mujer cananea que se dedicaba a la prostitución en la ciudad de Jericó. Pero ¿cómo surgió la fe en ella? Pues fue a raíz de escuchar los grandes hechos de Dios. Lo podemos verificar aquí en Josué capítulo 2, versículo 9 al 11, si me quieren acompañar. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice así: aquí Rahab habla con los espías que fueron a reconocer la tierra de Jericó. Dice así: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Dice en el 10: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto,
y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y dice en el 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab fue salva por la fe que había surgido en ella. Sin embargo, aunque todos los habitantes de Jericó habían escuchado las mismas historias, no en todos se produjo la misma fe, porque la mayoría de los habitantes de Jericó tomaron una actitud muy diferente a la de Rahab. Ellos decidieron encerrarse dentro de su ciudad, proteger su cultura, aferrarse a sus dioses y a defenderse lo mejor que pudieran. Estaban dispuestos a resistir a Dios, aunque fuese el precio de sus vidas. Rahab, por lo tanto, abrió los ojos ante la realidad del único Dios verdadero y decidió responder con fe y someterse a Dios. Pero no olvidemos que la fe surgió en Rahab después que ella escuchó lo que Dios había hecho. En 1 Corintios 1:21 dice así. Dice que a Dios le plació salvar a los creyentes por medio de la predicación. Y así es la manera como puede nacer la fe en una persona, hermano. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo salva Dios a los creyentes? Por la locura de la predicación. Locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Así fue como usted y yo fuimos salvos, a través de la predicación. Por eso el apóstol Pablo, todo su enfoque estaba en predicar a Cristo y su palabra y nada más. En 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, una evidencia más de una fe auténtica es que persevera hasta el final. El autor de Hebreos nos dice lo siguiente en Hebreos 11:13. Dice así. Hebreos 11:13. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La fe de los patriarcas los llevó no solo a comenzar su peregrinaje, sino también a terminarlo, sin haber recibido lo que esperaban. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Abraham siempre tuvo la puerta abierta para regresar a Ur de los Caldeos, pero no lo hizo, y tampoco quiso que su descendencia lo hiciera. En Génesis 24, versículo del 1 al 6, dice así. En Génesis 24, en el versículo 1, dice así. Aquí podemos ver la medida de fe de Abraham, que fue el padre de la fe, porque era de los que no retrocedían. Dice la palabra de Dios en Génesis 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo,
el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a Ur de los caldeos, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, a la tierra de Canaán. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Abraham no quería retroceder en el camino de fe que él había emprendido ya. Los que son hijos de Dios, hermano, por gracia, por medio de la fe, no retroceden. Como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Si te gusta, quiere acompañarme. Dice Hebreos 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. La fe, si es verdadera, debe perdurar, hermanos. Es un compromiso que perdura independientemente de las circunstancias personales. Puede ponerse de pie, por favor, hermanos. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos es conocido como el capítulo de la fe, porque en él se describen grandes actos de fe. Por ejemplo, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, en el versículo 4. También por la fe, Noé preparó el arca cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, cuando la lluvia era desconocida, versículo 7. También por la fe, Abraham salió de su casa y obedeció el mandato de Dios de ir sin saber a dónde. Luego después, por la fe, ofreció a su único hijo Isaac, en el versículo 8. También por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera de tiempo, fuera de la edad, versículo 11. También por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, en el versículo 24. También por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes de Jericó, habiendo recibido a los espías en paz, salvó su vida, en el versículo 31. Acompáñenme a Hebreos 11:33, hermanos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice en el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, estos hombres que estuvieron dotados de una fe extraordinaria no tenían tan poderosas razones para creer como las tenemos nosotros. Tenemos más razones para tener fe, más razones para mantenernos en la fe que las que tuvieron estos héroes de la fe. A pesar de que ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ellos nunca vieron la promesa de la misma forma en que nosotros la vemos de este lado de la cruz. Ellos no recibieron lo prometido. Ellos no podían estar completos hasta el sacrificio de Jesús. Ellos anhelaban al Salvador y su obra redentora, lo cual ellos nunca lo vieron en sus días. Nosotros ahora lo vemos hacia atrás y disfrutamos de la obra que el Señor hizo por nosotros. Aquellos hombres sobre quienes la luz de la gracia no resplandecía aún con tan intenso resplandor, ellos demostraron una constancia tan grande al llevar los males que les sobrevenían. Entonces, ¿qué no debería producir en nosotros la luz resplandeciente del Evangelio? Si una pequeña chispa de luz los condujo a ellos hasta el cielo, ¿qué no debería producir ahora que el sol de justicia brilla en nosotros? Esto es a Cristo, Señor nuestro, hermanos. Usted medite y reflexione, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias, bendito Dios, porque nos has dado de comer de tu palabra, bendito Dios. Nos has servido con las manos llenas, bendito Dios. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra, mi Dios, que hemos recibido, Señor, lleve fruto, Señor. Lleve fruto, Padre. Porque eso nos ha llamado, Señor, a llevar fruto, bendito Dios. Porque nosotros somos los pámpanos, Señor. Tú eres la vid. Y separados de ti, mi Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer, Padre. Hermano, ore conmigo. Señor, yo quiero creer en ti, bendito Dios. Quiero confiar más en ti. Quiero confiar más en tu palabra, Señor. Quiero tener esa fe, mi Dios, los cuales estos hombres de la fe que se habla en Hebreos 11 la tuvieron, Señor. Padre, tú nos has dado todo, Señor. Tú nos has dado todas las armas que necesitamos, Señor, para levantarnos en fe, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que esta fe, el cual tú has puesto en nuestros corazones, Señor, no se desvanezca, bendito Dios, sino que siga creciendo, mi Dios. Nuestra fe, Señor, está depositada en ti, oh Cristo Jesús. En ti depositamos toda nuestra fe, Señor. En ti está puesta toda nuestra confianza, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en este caminar, bendito Dios, al cual tú nos has puesto, Señor. Te damos las gracias, bendito Dios. Y si hay aquí alguna persona que quiera aceptar al Señor Jesús por primera vez, o si hay personas allá en las redes que quieran aceptar al Señor Jesús, dígale ahí en su corazón: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, oh Dios. Sé que moriste por mí, por nuestros pecados. Sé que tú viniste a la tierra con un propósito, para salvarme, de salvar
de la vida que yo llevo o que yo llevaba, Señor. Señor, te pido que perdone mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Dame la vida eterna, Señor. Dame fe, que yo pueda creer en ti. Y ayúdame. Y creo que tú me la darás, Señor. Creo en ti, bendito Dios. Te damos las gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.